por los cuales estos gérmenes les hacen frente a los antibióticos. Y por lo mismo, esos antibióticos han ido evolucionando, ¿ya? Con el paso propiamente respectivo de lo que es el tiempo, a las diferentes gamas y clasificaciones que tenemos actualmente de antibióticos. Por eso es que ya no solamente trabajamos como en un tiempo inicialmente con las penicilinas, ¿no? Ahora tenemos un amplio abanico en relación a los mismos, quinolonas, aminoglicósidos, macrólidos, entre otros. Entonces, nosotros tenemos que conocer en este caso cuáles son estos mecanismos por los cuales estos antibióticos generan este tipo de respuesta, de resistencia. ¿Por qué es importante? Porque lamentablemente hasta la fecha seguimos teniendo este problema de resistencia a los antibióticos. A pesar que tenemos una gama amplia de antimicrobianos, tenemos que continuar avanzando en ello debido a este problema vigente, ¿no? A la fecha. Nos coloca incluso que hay una proyección que indica que para el 2050 se producirán más muertes por resistencia antimicrobiana que aquellas afectadas por el cáncer. Entonces, y es algo que no debería de pasar, ¿no? Porque si tenemos el recurso para ofertarlo, debería de darse el efecto respectivo. Pero a pesar que tenemos el recurso, como les mencionaba, no hace efecto. Debido a acá nos ponen las bacterias del antes y las bacterias del ahora. Una referencia, ¿no? En la cual con la penicilina automáticamente nosotros eliminamos, limitábamos, resolvíamos el proceso infeccioso. Actualmente, ¿qué nos hace referencia esta lámina? Desayuné ampicilina, almorcé ceftriaxona y cenesis profloxacina. O sea, ¿qué le damos? Está con una quinolona, está con lo que es cefalosporina, está con las penicilinas. Entonces tendríamos que ver escalas más altas a ello, ¿no? Y las escalas más altas a ello también hemos visto que genera efectos, porque son fármacos que incluso tenemos que regularizar o monitorear el tema de lo que es la dosis en pacientes renales. Bien, entonces en base a esa introducción acerca de lo que es la resistencia a antimicrobianos, nosotros acá tenemos una historia de tiempo en relación al descubrimiento de los antibióticos y la resistencia propiamente de los mismos, ¿no? En 1640, la historia antigua trata acerca de lo que es la herbolaria, en la cual comenzamos a emplear, ¿no? Lo que son el tema de las plantas para el tratamiento de enfermedades. Comenzamos a conocer cómo yo debo de tratar una enfermedad. Solamente con alimentación, reposo, ¿qué otro tipo de elemento adicional debería de brindar para la recuperación del mismo? Ya en el año 40 hablamos de la era dorada, en el descubrimiento, la presencia de la penicilina ayudó mucho, como se hace mención, sin embargo, también tuvo su respuesta, ¿no? En relación a lo que es la resistencia, ¿ya? Tenemos antes del año 1940, el año 1899, lo que es la era moderna, de igual manera la pioninasa y el salbarzán, y ya para lo que es del año 40 en adelante, no solamente existe la presencia de penicilina, sino comienzan a identificarse otro tipo de antibióticos. Del 2013 en adelante tenemos la era post-antibiótica, en la cual ya no solamente hablamos de nuevos antibióticos, sino estamos hablando de bacterias, en este caso, multidrogoresistentes, extradrogoresistentes, ¿ya? Y infecciones propiamente difíciles, intratables. Como ya es resistente a tantos antibióticos, nos quedamos sin herramientas en cómo poder manejar este caso. Eso lo vimos en un inicio entre los años 90, cuando la TBC dejó de ser una TBC simple y pasó a ser una TBMDR. Lamentablemente, cuando se dio lo de la TBDR, tuvimos bastantes fallecimientos por este tipo de resistencia en relación a antibióticos y TBC. Y tuvieron que intervenir, ¿no? Organismos, en este caso internacionales, porque se estaban realizando ya estudios en otros países acerca del manejo de TBC, de esta caracterización, ¿no? MDR. Y fue debido a estas investigaciones que comenzamos ya a emplear otros esquemas terapéuticos. ¿Ya? Incluso ahora ya no estamos en MDR, incluso estamos ahora con XDR, que es mucho más complejo. Y al darle esta oportunidad de acceso a través de estos fármacos MDR a la población, logramos generar en este caso la curación de esta variación de TBC.
y disminuimos la mortalidad producto de esta variación. Muy bien, entonces acá nosotros de igual forma, ¿no? Tenemos los mecanismos de acción de lo que son los antibióticos, lo que habíamos visto en la clase teórica, aquellos que trabajan a nivel de las proteínas, pared propiamente celular, membrana, en este caso celular, metabolitos de lo que es el ácido fólico, ahí estaba el famoso trimetoprim, sulfamethoxazol, aquellos que trabajan directamente en lo que es el ADN, ¿ya? Y ADN directamente la rifampicina, la ARN polimerasa, y aquellos que trabajan el ADN girasa, que son las quinolonas y las fluoroquinolonas. Síntesis de pared celular, acá nosotros tenemos cefalosporinas, penicilinas, carbapenés, monobactámicos, glicopéptidos. Síntesis de proteínas, 50S, macrólidos, lincomicinas, fenicoles, 30S, tetraciclinas, aminoglicósidos, glicinas. Membranas, en este caso, membranas, polimixinas, lipopéptidos. ¿Ya? Entonces, es un repaso esta lámina 5 de lo que hemos desarrollado a nivel de lo que es la clase teórica, ¿no? Los mecanismos de acción que habíamos visto que eran 5 zonas en relación a la bacteria, en los cuales estos grupos de antibióticos trabajaban directamente. Ahora, acá nosotros tenemos de igual forma, ¿no? Nuevamente, las zonas, ya, los mecanismos de acción, los targets, en este caso terapéuticos, en base a lo que son los grupos farmacológicos, ¿no? Aquellos que actúan netamente en el ARN polimerasa, la rifampicina, van a actuar a nivel de la transcripción del ARN, ¿ya? De igual manera, aquellos que te actúan a nivel de la subunidad 50, de lo que es el ribosoma, ¿quiénes te van a actuar ahí? Los macrólidos, ¿ya? Graminas, de igual forma, fenicoles, a nivel de la subunidad 30S, quienes te van a actuar los aminoglicósidos, las tetraciclinas, la streptomicina, ¿ya? Gentamicina, que es representante de los aminoglicósidos, acá están las tetraciclinas. En la membrana celular, quienes te actuaban, las polimixinas, la neomicina, la bacitracina, propiamente te alteraba esta membrana celular por la ruptura a nivel de los fosfolípidos, ¿ya? Los antimetabolitos, ¿ya? Que los que tenían que ver con el ácido fólico, el trimetoprim, sulfamethoxazol, aquellos que te actúan a nivel de la pared celular. A nivel de la pared celular tenemos una amplia gama. ¿Cuáles son? Los monobactámicos, glicopéptidos, carbapenémicos, cefalosporinas. Acá justamente está lo que les decía de quinta generación. En teoría, si bien es cierto, nos quedamos en 4, pero realmente son 5 generaciones. ¿Por qué trabajamos con las 5? Porque la quinta generación es un antibiótico útil para justamente los MRSA, ¿no? Los MRSA que son los Staphylo aureus, meticilino resistentes. ¿Qué tipo de antibióticos daba yo en MRSA? Mi quinta generación, acá tengo un representante, la cefatosoline. ¿Con quién más? Con la vancomicina, ¿no? Que era otro antibiótico representante para lo que es la Staphylo aureus MRSA. Y las penicilinas propiamente, ¿no? Con toda su clasificación. Naturales, las semisintéticas, las de amplio espectro, las aminopenicilinas, ¿ya? Y aquellos que te van a inhibir el ADN girasa, ¿no? Y la topoisomerasa 4, que estaban las quinolonas y las fluoroquinolonas. Nuevamente en esta diapositiva vemos un repaso acerca de lo que son mecanismos de acción. Entonces, con más razón, tenemos tanto en el laboratorio como en la teoría, motivo para sustentar por el cual va a venir mecanismos de acción, clasificación según mecanismos de acción de los antibacterianos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos en este caso de resistencia antimicrobiana? Los mecanismos de resistencia son aquellos que van a permitir que este germen, que esta bacteria, continúe en este caso proliferando, continúe en este caso generando afección del aparato u órgano o estructura en la cual se ha instalado. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esta bacteria? Va a generar acciones particulares por el cual se va a proteger ante este antibiótico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Expulsión del antibiótico por un sistema de eflujo, lo cual eso genera que al expulsar el antibiótico genera que la cantidad del antibiótico que ingrese, por lo tanto, sea limitada, sea mínima. Y si es limitada y mínima, no va a generar efecto en la bacteria. No va a haber respuesta a la infección. Va a seguir rojo, va a seguir caliente, va a haber secreción purulenta de haberla. Entonces, va a haber todavía respuesta. Neutralización. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo que nos habla acá es el de neutralizar. ¿Cómo neutraliza el antibacteriano? A través de enzimas, ¿ya? A través, en este caso, que enzimas
que inactivan, en este caso, al antibiótico. El tercer punto que nos menciona es alterar o modificar el sitio de unión. Dentro de lo que es la neutralización de enzimas, nosotros acá teníamos como representante de lo que eran las beta-lactamasas. El tercer punto, que era la alteración o modificar el sitio de unión, ¿qué quiere decir? Que la zona, suponiendo el caso que tenía que hacerme efecto acá en esta zona A, ya no me va a hacer efecto en la zona A, porque esta zona A ha sido alterada, o esta zona A ha sido bloqueada. Recuerda cuando vimos en teoría acerca de bloqueos a nivel de la topoisomerasa 4, el ADN girasa, a nivel de los ribosomas, igual forma. Entonces, estos tres ejemplos de ADN, ribosomas, topoisomerasa, son representaciones, alteraciones en los sitios de unión. Entonces, si esta zona de unión está bloqueada, está inhibida, está alterada, no va a generar efecto. Entonces, no va a haber, en este caso, respuesta y por lo tanto no va a ingresar. Entonces, acá nos habla de tres mecanismos. A través de modificar el sitio de unión, neutralizar a través de enzimas y expulsar, en este caso, el antibiótico a que ingrese, ¿no? A que ingrese el sistema de la bacteria, generando que de esta manera hay una mínima concentración del mismo, ¿ya? Entonces, acá nos habla de los sistemas, mecanismos de resistencia de acuerdo al tipo de antibiótico. Acá nosotros tenemos los antibióticos, ¿ya? Y acá la forma en que este antibiótico, en este caso, va a generar lo que es su resistencia. En el caso de los beta-lactámicos, acá tenemos penicilinas, cefalosporinas, carbapenens, monobactámicos. ¿Cuál va a ser el modo de resistencia hacia estos antibióticos? Sistema de eflujo, hidrólisis, modificar receptores. En el caso de los aminoglicósidos, acá dentro de los aminoglicósidos te colocan, ¿no?, sus representantes, gentamicina, streptomicina, ¿ya? ¿Qué tipo de resistencias va a haber a los aminoglicósidos? A través de lo que es la fosforilación, acetilación, nuevamente el sistema de flujo, modificación de receptores. Si bien es cierto, hemos hablado de tres mecanismos, no necesariamente cada antibiótico va a tener uno de ellos, puede tener uno o los tres de los mismos, ¿ya? Dentro de lo que son los glicopéptidos está lo que es la vancomicina como representante. ¿Qué tipo de resistencia vamos a tener? La reprogramación de la biosíntesis de este péptido glicano. ¿Por qué hago énfasis en ello? Porque yo les había mencionado que la vancomicina, si bien es cierto, pertenece al grupo de los oligopéptidos, era una escala de antibiótico para infecciones graves, infecciones severas. Entonces, si yo tengo una resistencia a vancomicina, ¿voy a tener un problema? Sí voy a tener un problema, porque estoy limitando el tema de un uso de antibiótico de amplio espectro, ¿ya? Entonces, y es importante identificarlo porque si tengo resistencia a ello, voy a tener que otro antibiótico de una escala semejante, o sea, mayor, pueda emplear en reemplazo de este. Tetraciclinas. Dentro de las tetraciclinas tenemos la minociclina, ¿ya? Minociclina, representante de las tetraciclinas. ¿Qué tipo de resistencia? Monoxigenación, el sistema de flujo y modificación de receptores. Observamos que en la mayoría, ¿cuál va a ser el sistema de resistencia? El eflujo y la modificación de receptores. El eflujo lo habíamos visto nosotros acá, que era en expulsar, ¿no? En expulsar al antibiótico. Ahora, los macrólidos teníamos eritromicina, acitromicina como representantes de igual manera, de modo en que la cual hacen resistencia el flujo, modificación de receptores, hidrólisis y glicolisilación. Dentro de las lincosamidas, aquí tengo como representante a la clindamicina, ¿ya? ¿Cómo genera resistencia? Igual, el flujo y modificación de receptores. Otro antibiótico que yo deba de conocer de acá, las pirimirinas. Dentro de las pirimirinas, trimetoprim. ¿Qué tipo de mecanismo? Eflujo y modificador de receptores. Sulfanamidas. Aquí está el famoso sulfametoxazol. De igual manera, el mecanismo es el mismo. Eflujo y modificación de receptores. Tengo las quinolonas, que en este caso es el ciprofloxacino. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia? El flujo, modificación de receptores. ¿Por qué modificación de receptores? Porque te modificaba aquellos receptores que actuaban a nivel del ADN girasa. Entonces ya no va a hacer efecto. La acetilación. Otro fármaco que nos cataloga acá es el cloranfenicol, que pertenece al grupo de los fenicoles. ¿Qué tipo de efecto? Igual, modificación de receptores, flujo, acetilación, ¿ya? Y la rifampicina, que ya lo hemos visto cuando hemos hablado en este caso de TBC,
donde también qué mecanismo de resistencia, flujo, modificación de receptores y ribosilización de ADP, ¿ya? Entonces, hasta acá nosotros tenemos colistina, que también es otro antibiótico que lo utilizamos en casos de severos de sepsis. Colistina, vancomicina, los meropenem son antibióticos de amplia gama. La colistina, ¿qué mecanismos de resistencia tenemos? Modificación de receptores y flujo, ¿ya? Entonces acá tenemos una representación práctica acerca de los antibióticos y el tipo de sistema que van a presentar. Acá nosotros tenemos un listado de la Organización Mundial de la Salud de patógenos, ¿ya? Que son prioritarios para lo que es el uso de nuevos antibióticos. ¿Tenemos nuevos antibióticos? Sí, ¿ya? Y estos nuevos antibióticos se entiende que por ser nuevos no van a estar dentro del petitorio, que hay que hacer una adquisición excepcional propiamente de los mismos, porque son antibióticos que han estado en estudio, ¿no? Y que su uso propiamente se va a dar de forma reciente hasta que comience a ingresar a diferentes petitorios propiamente farmacológicos de cada país. Entonces, ¿qué tipo de patógenos en este caso se está catalogando como prioritario para el uso de nuevos antibióticos? Tenemos aquellos que son de prioridad 1, que son los de prioridad crítica, prioridad 2 elevada y prioridad 3 media. Dentro de prioridad 1, ¿qué gérmenes están en este caso considerados como prioridad crítica? El Acinetobacter resistente a carbapenémicos. ¿Quiénes representaban a los carbapenémicos? ¿Qué antibióticos? Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, Enterobacter resistente a carbapenémicos y productoras en este caso enzimas también beta-lactamasa. Acinetobacter, Pseudomonas, Enterobacter resistente a carbapenémicos. Son prioridades críticas para el uso de nuevos antibióticos. ¿Cuáles son los antibióticos que conforman los carbapenémicos? Vamos, un ejemplo. Vimos en la teoría de la clasificación. ¿Quiénes conforman los carbapenémicos? Meropenem, imipenem, exacto, perfecto. Entonces, se terminó mi antibiótico de gran escala. Voy a tener que emplear, ¿qué? Nuevos antibióticos. Entonces, y la pregunta es, ¿cómo llegó, no? ¿Cómo llegó ese usuario a ser resistente a este antibiótico que literalmente solamente se usa en casos graves? ¿Ya? Entonces, es por eso la importancia de no podemos dar antibióticos por dar. Y eso lo vemos frecuentemente. ¿Qué tipo de problema respiratorio? Las infecciones respiratorias altas, ¿no? Lamentablemente seguimos con el mal hábito de acudir directamente al área de farmacia. Tengo tos, estornudos, me arde mucho, me duele mucho hace 3 días. ¿Qué debo de tomar? Y independientemente de darle un analgésico, ¿qué le dan? Un antibiótico. Y la pregunta es, ¿cómo saber si realmente meritaba o no un antibiótico si no le hemos hecho un examen físico y solamente por una referencia verbal? Entonces no deberíamos pedir antibióticos y es algo que se está trabajando mucho, que todo debe de brindarse con receta médica, especialmente este tipo de grupos de fármacos, ¿no? Prioridad 2, elevada. Enterococos resistentes a vancomicina, estafiloaureus resistentes a meticilina. Claro, habíamos visto los MRSA, ¿no? Los MRSA requerían 2 tipos de antibióticos específicos, vanco y la cefalosporina de 5ª generación. Pero ¿qué ocurre si ese MRSA es resistente a vancomicina? ¿Qué hacemos? Le damos la cefalosporina de 5ª generación, que sería en este caso la única opción que tenemos, ¿no? Helicobacter pylori resistente a claritromicina, Campylobacter resistente a fluoroquinolonas, o sea, es resistente al Campylobacter a levofloxacino. ¿Qué hacemos? Salmonelas resistentes a levofloxacinos, Neisseria por salmonela, le dieron clorafenicol, no funcionó, entonces ingresaron una fluoroquinolona y al momento de ver el cultivo sale que es resistente. ¿Qué hacemos? ¿Qué damos? Neisseria gonorrhoeae, resistente a cefalosporina y también resistente a fluoroquinolona. O sea, prácticamente mi primer grupo crítico es aquel que va a ser resistente a los carbapenems. Mi segundo grupo, que es elevado, va a ser resistente ¿a quién? A las fluoroquinolonas, al glicopéptido, que en este caso es la vancomicina. Entonces ahí yo tengo que tener en cuenta que es por eso que es elevado. Entonces hay una resistencia marcada a estos 2 grupos de antibióticos.
Y aquellos que son prioridad 3, media, como que todavía tenemos herramientas para poder trabajar. Streptococo neumonía, ¿ya? Sensibles, sin sensibilidad a la penicilina, o sea, no son sensibles a la penicilina. Haemophilus, influencia resistente a la ampicilina. Shigella, resistente a las fluoroquinolones, ¿ya? Ellos van a ser mi prioridad en este caso 3 para ver el tema de nuevos antibióticos. Acá nosotros hablamos de quién, de la inactivación enzimática. Recuerdan que mencionamos de los 3 mecanismos, modificador de receptor, flujo, que era el de expulsión, y la inactivación enzimática. Ya, ahora vamos a trabajar de la inactivación enzimática. Dentro de la inactivación enzimática nos hace referencia a que es un mecanismo frecuente por el cual estas bacterias van a ofrecer resistencia a los antibióticos, ¿no? ¿Qué ocurre? Las bacterias producen enzimas. Estas enzimas, ¿cuáles van a ser? La beta-lactamasa, ¿no? Y esta beta-lactamasa, ¿qué hace? Destruye, elimina el antibiótico. Por lo tanto, no ingresa. Y por lo tanto, va a seguir la infección. Y ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ver una forma de trabajar, ¿no? Con esta beta-lactamasa. Y es ahí donde viene ya no la amoxicilina sola, sino amoxicilina más ácido clavulánico. Estas enzimas de beta-lactamasa son importantes y se encuentran ¿dónde? En lo que son las bacterias. ¿De qué tipo? Gram negativas, ¿ya? Destruyen a los antibióticos propiamente beta-lactámicos, en esto que incluyen los antibióticos de qué grupo? De las penicilinas, de las cefalosporinas, los monovax y los carbapenens, que son ampliamente utilizados para tratar estas infecciones. Entonces yo tengo que darle un soporte a ese medicamento para poder trabajar. Ahora, ¿cómo nosotros clasificamos lo que es la resistencia bacteriana? Dentro de lo que es la resistencia bacteriana yo lo clasifico en multiresistente, MDR, resistencia, en este caso extendida, XDR, y PDR, que es la panresistencia. Hablemos en este caso del MDR. ¿Ya? El MDR, que es la multiresistencia, es ausencia de la sensibilidad al menos de un antibiótico de 3 o más familias consideradas útil en el tratamiento para esa infección bacteriana. Entonces, de las 3 familias, ¿ya? De las 3 familias de antibióticos que yo tengo para tratar una infección, nos hace referencia a que hay sensibilidad, hay resistencia a una de estas familias. Entonces yo lo voy a tener que catalogar como MDR. ¿Por qué? Porque ya me estoy quedando con menos elementos para poder trabajarlo y voy a tener que reemplazar ese esquema. Eso es lo que nosotros vemos aquí en la TBC, es un claro ejemplo de ello. Luego tenemos el XDR, que es la resistencia extendida, ¿ya? Ausencia de la sensibilidad de al menos un antibiótico de todas las familias, excepto una o dos. Entonces, acá yo hablo que la ausencia de sensibilidad, o sea, la resistencia, ya no solamente va a estar limitado a uno, sino a más de uno. Entonces, voy a bloquear más mi esquema de tratamiento. Y el pan resistencia, ¿a qué hace mención? A la ausencia de sensibilidad de todos los antibióticos de la familia que se emplea. O sea, si son 3 esquemas, si son 3 antibióticos que yo empleo para un esquema de tratamiento A, B y C, en la pan resistencia es en este caso resistente o sensible a B y a C. Entonces prácticamente no voy a poder usar ninguno de los 3 fármacos para ese tipo de infección, ¿ya? Entonces ahí sí tengo que hablar de quién, de nuevos antibióticos, ¿no? Que es un tema también de estudio y que se está viendo de igual forma el tema de ingreso. Entonces, teniendo este concepto acerca de lo que es la clasificación de la resistencia a los antibióticos, que ya hemos visto que son 3, MDR, XDR y PRD, que es la panresistencia, que es la mayor, porque es a todo, tenemos que hablar del criterio médico. Dentro del criterio médico nosotros tenemos que identificar si realmente ese proceso respiratorio alto, proceso digestivo, entre otros, es de etiología infecciosa para poder dar antibiótico. Si no es de sintomatología infecciosa, no amerita el tema en este caso de un antibiótico. Entonces no deberíamos de usarlo. Acá nos pone paciente de 35 años, acude por tos desde 3 días, fiebre de 38, presencia de adenopatías cervicales y al examen físico que observamos lo que nosotros vemos acá en esta imagen, que es exudado amigdaliano, ¿ya? Entonces, aquí yo podría catalogar que es un tema de una faringitis bacteriana, probablemente sí. Entonces, si es una faringitis bacteriana, yo sí voy a tener que emplear, ¿qué? Un antibiótico.
Y nos habla de una escala, nos habla de los famosos criterios Centor. Estos criterios Centor, ¿para qué me ayudan? Para identificar si esta infección del tracto respiratorio alto es por presencia o no de Staphylococcus pyogenes, ¿ya? Este Staphylococcus pyogenes es un estreptococo beta hemolítico del grupo A, que nosotros, si queremos saber de manera exacta que este exudado es por esta bacteria, ¿qué es lo que hacemos? Con un hisopado tomamos el cultivo de la muestra, ¿no? Y lo mandamos al laboratorio. Y si no sale, genial, bingo, perfecto. Entonces, estos criterios Center son para procesos respiratorios altos para identificar que estos procesos sean, ¿por qué? Por estafilopiógenes. ¿Qué nos habla? ¿Qué parámetros nos toma? Fiebre mayor a 38 vale un punto. Ausencia de tos, un punto. Adenopatías, un punto. Porque si tiene tos, probablemente sea irritativo, inflamatorio. Componente viral, tal vez. Exudado amigdaliar, un punto. Las edades, si tiene de 3 a 15 años, un punto. ¿Por qué? Porque es la población en la cual más susceptible es a tener procesos respiratorios con agregación bacteriana. De 15 a 45, 0, normalmente esa edad también te dan procesos respiratorios, pero ¿de qué tipo? Virales. Y mayores de 45, ¿ya? Ahora, ¿para qué nos sirve estos criterios de Centor? Nosotros necesitamos en este caso el tema de usar o no antibiótico. ¿Cuándo yo voy a usar antibiótico? Nos dice que cuando es de 4 a 5 puntos, es que debo de solicitar estudio microbiológico e iniciar tratamiento antibiótico, ¿ya? Siempre y cuando esta escala de Centor me sea mayor o igual a 4 puntos. Mientras que si esta escala es de 2 a 3 puntos, lo que nos hace indicar que yo debo de tratar siempre y cuando tenga mi estudio microbiológico. Si mi estudio microbiológico me dice que es positivo, debo de iniciar el tratamiento. En el caso de que el valor sea de 0 a 1, que nos indica que no debemos realizar estudios, manejo sí, pero en relación a las molestias que presento. O sea, si yo en este caso requiero pedir un estudio microbiológico, tampoco debería considerar el tema de dar un antibiótico. Porque para que me dé un solo punto quiere decir que o solamente tiene fiebre o solamente tiene adenopatías. Recordar que las adenopatías también me pueden dar por procesos virales. Entonces, con un punto no puedo solicitar un estudio microbiológico, pero con 2 criterios a más, puedo solicitar un estudio microbiológico y de confirmar el estudio que es por piógenes, darle el antibiótico. Pero si el Centor me sale mayor o igual a 4, muy aparte del estudio microbiológico, yo ya debo de iniciar tratamiento. Porque incluso los 4 primeros puntos me equivale a qué? Al tema de los criterios clínicos, porque el último punto hace relación a lo que es la edad. Incluso nos pone que si es mayor de 45 años le restemos, ¿no? -1. Por el mismo hecho, que no necesariamente puede ser por agregación bacteriana, sino también por factores virales o irritativos. ¿Ya? Entonces, esta escala nos sirve para nosotros poder identificar, ¿damos o no antibióticos? 2 antibióticos con el mismo mecanismo de acción pueden tener diferentes susceptibilidades, con una bacteria. ¿Qué conocemos al respecto? 2 antibióticos que tienen el mismo, o sea, 2 antibióticos en este caso van a trabajar a nivel de pared celular, ejemplo, ¿no? Pueden tener diferente susceptibilidad con una bacteria. ¿Qué nos dice esa hipótesis? ¿Es válida o no es válida? ¿Qué piensan al respecto? Sí, sí pueden tener diferentes susceptibilidades. Por eso es que nosotros vemos que los inhibidores de beta, o sea, si bien es cierto, cuando hablamos inhibidores de lo que es la pared celular, habíamos hablado de penicilinas, cefalosporinas, carbapenens, monovax, entre otros. Pero solamente, a pesar que los 4 trabajan en la pared celular, habíamos visto que solamente un grupo de ellos, que en este caso es las penicilinas, específicamente las aminopenicilinas, yo le adicionaba el ácido clavulámico, que era en este caso el inhibidor de beta-lactamasa. O, o acaso ustedes han observado, ejemplo, ¿no? Ceftriaxona más ácido clavulámico. No, no hemos observado ello. Y la ceftriaxona también actúa a nivel de lo que es la pared celular. Sin embargo, su susceptibilidad a la bacteria va a ser diferente. Y
Por lo tanto, su mecanismo de resistencia igual, ¿ya? Entonces, por más que puedan tener el mismo mecanismo de acción, van a tener en este caso diferente acción en lo que es la bacteria. Ahora, ¿qué tenemos acá? Nos dice, tenemos un usuario, paciente de sexo masculino de 36 años de edad, natural de Huancayo, Perú, con antecedente de lesión vertebromedular, que tiene una paraplegia. Por este motivo, se cuenta con una quisioterapia motora y es usuario de sonda Foley intermitente. ¿Por qué este usuario usa sonda Foley intermitente? Porque lamentablemente tiene una paraplegia, ¿no? Entonces no controla lo que es el tema de lo que es esfínteres y hay que usar en este caso sonda Foley de uso constante, ¿no? Para poder eliminar lo que es la recolección de orina. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? En los últimos 5 años, el hecho de tener un dispositivo dentro del cuerpo también nos genera un factor de riesgo a tener infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque se pueden adherir a estos dispositivos. En los últimos 5 años, el paciente ha presentado 5 episodios de infecciones del tracto urinario. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está usando propiamente, ¿no?, una sonda de uso permanente, recibiendo en 2 ocasiones tratamiento con ciprofloxacino de manera ambulatoria y posteriormente los últimos 3 episodios hizo infecciones de tracto urinario que requirió hospitalización. ¿Qué quiere decir? Que ya no solamente abarcó el aparato urinario bajo, sino comenzaron a ascender estas infecciones, o sea, se hicieron más complejas. Y se generó lo que es probablemente una pielonefritis, ¿no? Por eso requirió hospitalización. Y en el primer periodo se trató con ceftriaxona y con imipenem en las 2 últimas hospitalizaciones. Entonces acá tenemos ciprofloxacino, tenemos acá ceftriaxona y tenemos imipenem. Ciprofloxacino, repaso, ¿a qué grupo farmacológico pertenece? ¿Qué tipo de antibiótico es? Quinolona. Muy bien, perfecto. Ceftriaxona, esta está fácil. Vamos. Cefalosporina. Perfecto. ¿De qué número? ¿Del 1 al 5? Tercera. Perfecto. ¿Y mi penén? ¿A qué grupo pertenece? A los carbapenem. Perfecto. Ya, este usuario ha usado 3 grupos farmacológicos, ¿no? ¿Qué nos dice? Y hay que monitorizarlo porque va a continuar, lamentablemente, por la lesión medular, va a continuar usando sonda Foley. La otra opción es que le haga un cateterismo, ¿no? Pero de igual manera va a existir el problema y el riesgo de infección. Meses después se realizaron 2 urocultivos de control al paciente. Ya, ¿qué es lo que identificó este urocultivo? Tiene Klebsiella pneumoniae. Primero que nada, la Klebsiella pneumoniae, ¿es un germen frecuente en infecciones urinarias o infrecuente? Infrecuente. Muy bien, muy bien. Por eso la importancia de los cursos anteriores, ¿no? Por llevar el tema de microbiología. Es infrecuente. Normalmente, ¿dónde lo encontramos? Teniendo... Ya, pero en este caso nuestro pacientito, ¿cómo creen que le adquirió? Perfecto. Nosotros ya hemos aprendido a identificar que, por ejemplo, cuando encontramos Klebsiella, Proteus, Serratia, dentro de exámenes microbiológicos de cultivo, contaminación hospital. Algo se le ha agregado en las veces que ha estado acudiendo, porque primero acudía por consulta externa, por eso le dieron una quinolona, luego de ahí acudió y se hizo una hospitalización, ceftriaxona, y luego la ceftriaxona ya no generó efecto, ¿y qué le dieron? Imipenem. Y ha tenido las 2 últimas hospitalizaciones. ¿Y qué detalle ocurre con esta Klebsiella? Nos dicen que es BLE positivo. ¿Cuál era el manejo con los BLE positivo? Cuando lo vimos en teoría. Era amoxi más ácido clavulámico más ¿quién más? También yo podía emplear un aminoglicósido. ¿Y cuál era el otro fármaco? Carbapenem. Exacto, muy bien. Pero, ¿qué ocurre con el carbapenem acá? Acá nos dice que es resistente. ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver. Ah, acá está.
Ya, este es un ejemplo de cómo nos vienen los resultados, ¿no? Nitrofurantoína, que es nuestra primera escala, es resistente. Trimetoprim, sulfametazol, resistente. Gentamicina, resistente. Amicacina, resistente. Ciprofloxacino, resistente. Cefuroxima, resistente. ¿Cefuroxima qué generación era? Tercera también, resistente. Cefotaxina, resistente. Ceftresona, ceftazidima, ¿qué generación era? Cuarta, resistente. ¿Qué más? ¿Qué más? Piperacilina, tazobactam, sensible. Amoxicillin clavulámico, sensible. ¿Y quién más es sensible? Gentamicina y amicacina y ertopenem. ¿Cree usted que la bacteria de Klebsiella pneumoniae sea sensible, porque acá nos cataloga qué fenotipo resistente a carbapenémicos, sea sensible a las penicilinas, teniendo en cuenta que es resistente a los carbapenémicos? ¿Por qué? Mencione por qué la fosfomicina ya presenta baja resistencia cruzada con los beta-lactámicos. Y 3, ¿qué significa resistencia cruzada? La fosfomicina, ¿a qué grupo farmacológico pertenece? ¿A los de pared o a los de membrana? Vamos, eso lo vimos en teoría. La fosfomicina pertenece al grupo de los de membrana, te inestabilizaba la membrana celular porque actuaba a nivel de los fosfolípidos, mientras que los carbapenémicos te actuaban a nivel de la pared. Por eso es que te menciona por qué la fosfomicina presenta baja resistencia cruzada con los beta-lactámicos. Y uno de los factores, ¿cuál es? Propiamente porque su zona de acción no es la pared celular, sino es la membrana celular, ¿ya? Ahora, que la primera pregunta que nos dice si esta bacteria sea sensible a las penicilinas teniendo en cuenta que es resistente a los carbapenémicos. ¿Por qué? Nosotros vemos que esta bacteria no solamente es resistente a los carbapenémicos, sino también es resistente a las cefalosporinas, porque hemos observado varias cefalosporinas en las cuales hay resistencia. Y por lo tanto, como se dice, o sea, va a haber dificultad con el uso de los mismos. Pero ¿ante qué grupo de penicilinas no ha demostrado esa resistencia? Amoxicillin clavulámico y piperacilina tazobactam, ¿ya? Entonces sí puede, en este caso, podemos indicar de que puede haber un efecto de usar este tipo de fármacos. ¿Y cómo definimos nosotros resistencia cruzada? ¿Ya? ¿Cuál es la hipótesis de este caso? ¿Servirá aumentar la dosis de un antibiótico frente a una bacteria que ha obtenido resistencia a este? ¿Qué opinan? ¿Es útil? En vez de darle amoxicilina de 500 miligramos más clavulámico 125, le doy amoxicilina de 850 miligramos. ¿Es útil? No. No. ¿Por qué? Independientemente de la toxicidad. Es válido, es Porque se válido. hizo resistente a ese fármaco. Exacto, muy bien. La Diría respuesta que su justamente está en la... mecanismo de acción ya no funciona tan bien como, o sea, no funcionaría justamente por lo que dijo mi compañera. Porque esa amoxicilina sigue siendo amoxicilina, sea de 500 o de 850 o de 1000. Ya, entonces sigue siendo el mismo antibiótico, por más que le aumentes la dosis, esa bacteria ya generó, sea enzimas o bloqueos en sus receptores o resistencia en sus receptores u otro mecanismo que considere la bacteria para protegerse de ese antibiótico. Por lo tanto, así sea 500, 800 o 1000, de igual manera ya hay un mecanismo de defensa. Que vaya a tener que aplicarlo más, lo va a tener que aplicar más. Entonces, es algo que también tenemos que tener en cuenta, porque es en este caso a la familia del antibiótico al cual se le está generando el efecto. A ver, tenemos acá el siguiente casito. Esta imagen es netamente de una faringitis, ¿ya? De un proceso respiratorio alto, ¿de qué origen? En este caso, bacteriano.
Tenemos una paciente de 26 años que ingresa a consulta por recurrencia de faringitis bacteriana. Vemos qué observamos en la imagen. Se asocia odinofagia, hay dolor en lo que es el momento del pase de alimentos, sensación de alza térmica, es decir, no la han cuantificado, malestar general, náuseas y dolor. Antecedentes, refiere haber tenido un cuadro similar hace 3 meses y se le indicó amoxi 500 miligramos una vez al día por 7 días, tratamiento incompleto y usa anticonceptivos desde hace 6 meses. ¿Qué tratamiento? El tratamiento con amoxicilina y la dosis horario fue el mejor manejo. ¿Qué ocasionaría un tratamiento incompleto de la amoxicilina frente a la bacteria y qué fármaco agregaría o cambiaría para erradicar completamente esta infección? Primero que nada, acá nosotros que observamos, hay presencia de exudado, ¿no? Un exudado blanquecino y hay un aumento de tamaño ¿de quién? Vamos, hay un aumento de tamaño de... Se ve bien en la imagen, ¿ah? Las Exacto, hay un aumento de tamaño, una hipertrofia de las amígdalas y están con sus exudados respectivamente. Ahora, cuando usamos antibiótico, ¿lo usamos una vez al día? ¿Por 7 días? ¿Está bien la forma en que se ha prescrito? Teniendo 27 años, 26 años, disculpe. La primera pregunta, ¿el tratamiento con amoxicilina y dosis fue el correcto? ¿Una vez cada 24? No fue el correcto. Nosotros sabemos que la amoxicilina lo prescribimos, si hablamos de 500 miligramos, cada 8 o cada 12. 24, no. Y además, ¿cuál es el otro punto? No completó tratamiento. Esto genera un problema frente a la resistencia bacteriana, claro. Uno, por la inadecuada prescripción y dos, porque no completó tratamiento. ¿Qué medicamento le darían a ella para poder generar efecto esta vez? Y ya no vuelva a tener esta recurrencia. Vamos. ¿Seguimos con la amoxicilina o no? ¿O la pasamos de frente a un macrólido? Para que ya no regrese más, como se dice. ¿Qué hacemos? Pero antes el macrólido, antes de darle el macrólido. Porque hay que tener en cuenta que el esquema anterior no lo completó. Perfecto. Amoxi más ácido clavulámico. Lo podría brindar cada 12 o cada 8 horas por 5 días. Y muy probablemente mejore. Y ya si ante este esquema no mejorase, recién paso a mi otra escala, que sería un macrólido. Muy bien. Muy bien, ahora, ¿qué nos indica? Al indicarle amoxicilina de 500 miligramos, acá decidieron mantener la amoxicilina, pero solamente que agregarle el horario. Cada 12 horas por 7 días, el paciente presenta a las 5 horas una erupción cutánea asociada a prurito, que requiere suspender el medicamento inmediatamente. ¿Qué ocurrió? Y buscan entre los antecedentes y la paciente es alérgica a los beta-lactámicos. ¿Qué ocurrió? Reacción Si hablamos, alérgica. Exacto, una reacción alérgica, una reacción de hipersensibilidad, un RAM, porque le aumentamos la dosis nada más y tuvo una erupción. Siguiente pregunta, ¿qué otro antibiótico podemos indicar como alternativa frente a alergia? ¿Qué le damos? Eso sí lo manejamos. ¿Qué le damos? Un antihistamínico. Antibiótico. Lo mencionaron hace un momento. Porque ya no le puedo dar amoxi más ácido clavulámico porque me dicen que es alérgica. Igual voy a hacer que se... Exacto, muy bien, macrólido. Ahí le puedo dar lo que es una eritromicina. Recuerdan lo que les dije en teoría, cuando hay... Las penicilinas es el grupo de antibióticos de elección en gestante porque son categoría B. Pero cuando hay alergias a penicilinas, que es el problema de toxicidad más frecuente con este grupo de antibióticos, recuerdan la diapositiva teórica, la tabla que estaba de este lado, que nos habla de toxicidad. El problema más grande con las penicilinas son las alergias. Y si hay alergias, no lo puedo brindar, por más que tenga que brindarlo, porque le voy a generar un segundo problema. Entonces, ¿qué debo de hacer? Cambio de antibiótico. Y entre el antibiótico alternativo, ¿quién está?
los macrólidos, ¿ya? Las penicilinas normalmente las reemplazamos con macrólidos en casos de alergias, ¿ya? Bien, entonces acá nosotros en esta siguiente tabla estamos hablando acerca de lo que son las resistencias MDR, XDR y PDR, ¿ya? La pan resistencia. Nos cataloga el tema de la interpretación, la resistencia respectiva y el tema de los antibióticos, ¿no? La amplitud de los mismos. Ya está, perfecto. En esta clase, si no les han puesto a ustedes una discusión de caso. Dime. ¿Ya? Ujú, 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 ujú. Ya. En el caso de antibiótico asociado a candidiasis, uno de los antibióticos asociado a candidiasis es la amoxicilina. El detalle con la amoxicilina y mucho va a depender, ahí sí en la amoxicilina va a depender del tema de lo que es la dosis. Dosis mayores a 850 miligramos sí te generan este efecto. Incluso, no necesariamente estas dosis, eso va a depender mucho, mucho de la susceptibilidad de cada persona. Hay pacientes que con amoxicilina solamente de 500 proceso respiratorio alto terminan haciendo problemas en relación a candidiasis. Entonces, sí, sí hay cierta influencia, pero eso va a variar dependiendo de cada individuo, porque hay pacientes, en este caso, que lo van a consumir y no presentan este tipo, como se dice, de candidiasis. Entonces, ahí tengo que ver dos factores. Uno, la susceptibilidad del individuo y dos, el tema de la dosis que voy a emplear. Ujú, ujú. Podríamos emplearlo, como te digo, de manera, en este caso, tópica. Sí podríamos emplearlo, lo podríamos emplear de manera, como te digo, tópica, pero lo que de todas maneras hay que informarle, ¿no? Hay que informarle el tema del proceso y lo otro es que podríamos en todo caso ampliarlo, ¿no? Entonces ya no le daríamos cada 8, podríamos darle de 500 cada 12, ampliarlo ahora sí el esquema por 7 días y solamente de presentar la recurrencia, darle algo adicional, pero de manera local. Nada más. ¿Por qué? Porque una vez que en este caso pare lo que es la suspensión del antibiótico, va a generar nuevamente la mejora del mismo, porque recordemos que los antibióticos sí es cierto, influyen en nuestro sistema inmunológico y por eso justamente no solamente la amoxicilina, cuando hablamos de clindamicina y lo tomamos de manera inadecuada, en relación a por problemas infecciosos menores, ¿qué ocurre con los usuarios o cuál es la molestia principal que el usuario te reporta por el uso de clindamicina? Aparte del problema estomacal, diarreas. Los usuarios que usan clindamicina tienen problemas en relación a lo que es diarreas. Entonces, ahí en el caso de, ¿por qué? Porque es la clindamicina, ¿qué grupo pertenecía? Que actuaba contra los anaeróbicos. ¿Ya? Entonces, te va a barrer todo lo que es en este caso entre porque también nosotros tenemos una barrera de gérmenes protectora propia, pero la clindamicina no entiende ello. La clindamicina entiende, tengo que actuar, y actúa directamente y barre todo lo que es la barrera también bacteriana protectora. Entonces genera estos cuadros digestivos. Y cuando estos cuadros digestivos son muy continuos, te genera un problema por el uso frecuente de clindamicina, que es la famosa colitis pseudomembranosa. Y esta colitis pseudomembranosa sí tenemos que dar el uso, en este caso de metronidazol, para poder frenar esta reacción que ha tenido este efecto adverso por el uso inadecuado de lo que es la clindamicina.
Entonces, yo cuando doy clindamicina por un tema de absceso o una infección que veo que está complicada, ¿ya? Lo que yo le indico al usuario, si es que presenta en este caso diarreas, esté tranquilo, le voy a indicar adicionalmente una loperamida, esto va a ser temporal y va a parar. Pero si a pesar de ello continúa, como se dice, con el efecto, porque ya va a depender de la susceptibilidad del individuo, ¿qué es lo que tengo que hacer? La pausa correspondiente, ¿ya? Entonces ahí vemos lo importante que es el sistema inmunológico en relación a lo que es el uso de antibióticos. Por eso, independientemente de lo que es la dosis, la toma horaria, siempre tenemos que tener en cuenta lo que es cuidar nuestras defensas. Y la mejor forma que podemos cuidar nuestras defensas es a través de hidratarnos bien y alimentación. ¿Alguna otra consulta adicional? Exacto. Ya, en el caso de los casos clínicos que vamos a presentar en los folders, vamos a presentar el caso 1, ¿ya? Que es el que les estoy mostrando. El caso 1, que es el paciente portador de sonda Foley. Y en el caso 2 no, porque el caso 2 está bastante sencillo, lo hemos resuelto. Dentro de lo que nos puede servir más que nada para revisión es este caso, ¿ya? Entonces el caso 1 es el que van a presentar en todo caso dentro de portafolio, ¿ok? Pero antes de hablar de lo que es el portafolio, quiero que veamos este video que les mencioné en relación a antibióticos para poder reforzar. Primero vamos a empezar con penicilinas, ¿ya? Porque es lo que más vamos a encontrar. Voy a poner compartir audio. A ver un ratito. Listo. Bien. Entonces, iniciamos con el de cefalosporina. Hola, muy buenos días a todos. Espero. ¿Cuál es la estructura de los betalactámicos, específicamente de las cefalosporinas? También veremos cuál es la clasificación de las cefalosporinas, que se clasificarán en primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Veremos posteriormente el espectro de acción de las cefalosporinas y finalmente veremos absolutamente todo: farmacocinética, farmacodinamia, mecanismo de acción, espectro de acción, indicaciones, dosis, presentación, efectos adversos y contraindicaciones de cada uno de estos fármacos. Así que pues sin más, comencemos. Bien, y comencemos directamente recordando cuál es la clasificación de los antibióticos. Estos, según el mecanismo de acción, se clasificaban en 5 grandes familias: 1, 2, 3, 4 y 5. De acá, la que nos va a interesar el día de hoy es la primera familia, que son los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, específicamente a los betalactámicos. Ya vimos todo acerca de las penicilinas y hoy nos enfocaremos y veremos todo acerca de las cefalosporinas. Entonces, continuemos. Ya, si ustedes han podido, a ver, vamos a retroceder un poquito. Ya, acá. ¿Qué es lo que tenemos acá en esta imagen de clasificación? Nuevamente, ¿no? Las 5 formas de clasificar los antibióticos según su mecanismo de acción. ¿Ya? Entonces, es un resumen
de lo que hemos desarrollado tanto en laboratorio como en lo que es en la clase teórica, ¿no? Aquellos que actúan a nivel de la pared, estos de aquí a nivel de lo que es la membrana. Tenemos de igual forma a los que actúan a nivel de la membrana citoplasmática, aquellos que actúan a nivel del ARN y ADN, síntesis de proteínas, y acá hay una subclasificación entre los 30 y los 50, y aquellos que inhiben las vías metabólicas. Entonces, nuevamente tenemos la clasificación. Otro esquema para poder emplear. Acerca de las cefalosporinas. Entonces, continuemos. Y continuamos directamente revisando cuál es la estructura de los betalactámicos. La estructura era en base a la estructura de las penicilinas, como dijimos anteriormente, que estaba conformado por tres partes, que eran un anillo betalactámico, un anillo de tiazolidina y una cadena radical. En este caso, la estructura de las cefalosporinas es bastante similar a la de las penicilinas, pero veremos que tiene ciertas diferencias que la hacen única. Bien, entonces podemos ver acá que tenemos un anillo betalactámico, al igual que las penicilinas, que es el más importante dentro de esta estructura, ya que tenemos la primera diferencia, que ya no es un anillo de tiazolidina, sino que tenemos acá al anillo dihidrotiazina. Y bien, la segunda diferencia es que ya no tenemos solamente una cadena radical, sino que acá ya tenemos dos cadenas radicales, como estamos viendo. Y esas cadenas radicales, juntamente con este anillo, le van a conferir las diferencias a estas cefalosporinas respecto a las penicilinas. En este caso, la cadena radical R1 le va a conferir diferencias en la actividad antibacteriana. Generalmente van a hacer que esta actividad vaya aumentando y vaya variando en cada generación. Y en este caso, en la cadena radical R2 le va a conferir diferencias farmacocinéticas, generalmente farmacocinéticas de mejora respecto a las penicilinas, sobre todo a nivel del metabolismo, como veremos más adelante. Bien, entonces aquí tenemos los principales cambios de las cefalosporinas. Y ahora, algo que también sigue siendo similar es que las beta-lactamasas, al igual que las penicilinas, siguen haciendo daño al anillo beta-lactámico, provocando que éste se inactive y por ende inactivando a este antibiótico. Pero ahora, las penicilinasas que podían hacer daño a las penicilinas, en este caso las cefalosporinas ya no les hacen absolutamente nada. Pero como hay algo bueno, siempre hay algo malo. Y es que aquí también han aparecido las cefalosporinasas que son igual enzimas que van a llegar y van a dañar a este anillo beta-lactámico. Muy importante esto. Bien, entonces esa estructura es la de las cefalosporinas y es básicamente la base igual de todos los beta-lactámicos. Como estamos viendo acá, todos tienen su anillo beta-lactámico, al igual que las cefalosporinas. Ahora, algo muy importante dentro de esas cefalosporinas es saber categorizar a este fármaco, es decir, a qué categoría pertenecen y estos pertenecen a la categoría B. ¿Qué significa esto? Que son buenos fármacos que se pueden utilizar en una paciente embarazada. ¿Por qué? Porque se han hecho diferentes estudios ya en animales que han demostrado que no existe evidencia de daño en el feto. Sin embargo, no hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Si recordamos, la categorización es A, B, C, D y finalmente la categoría X, donde C, D y la categoría X son las más peligrosas para las pacientes embarazadas. En este caso, las categorías A y B son las categorías que sí se pueden utilizar en pacientes embarazadas y los betalactámicos, por ende las cefalosporinas, son uno de estos fármacos. Esto es muy, pero muy importante. Bien, una vez aclarado esto, pasemos a ver cómo es que se clasifican las cefalosporinas. Y estas se van a clasificar en 5 grandes familias o 5 grandes generaciones, mejor dicho, en donde cada generación irá mejorando y variando su espectro de acción. Entonces tenemos acá a la primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y finalmente a la quinta generación, que es la más nueva que ha aparecido. Bien. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que forman parte de cada una de estas generaciones? En el caso de la primera generación tenemos acá a la cefazolina, la cefalotina, el cefadroxilo, la cefadina y demás. En la segunda generación tenemos a la cefoxitina, al cefaclor, al cefprozil, al cefmetazol y demás. En la tercera generación tenemos a la ceftriaxona, la cefixima, el cefdinir y el ceftibuten. En la cuarta generación tenemos al cefepime y a la cefpiroma. Y en la quinta generación tenemos a la ceftarolina y al ceftabiprol. Lo sé, hasta aquí parece que esto está en chino porque realmente son muchos fármacos y lo más probable es que no podamos memorizar todos estos fármacos. Y por más que utilicemos en este caso mnemotécnicos, ya que si nos damos cuenta,
podemos ver similitudes en cada familia. Por ejemplo, en la primera generación vemos que todos terminan con el sufijo fa, cefa, fa. En la segunda generación se utiliza el fo y el fu. En la tercera generación ya se aparece la T y demás. Pero como les digo, son muchos fármacos que se deben memorizar. Y generalmente algo clave es que estos fármacos no los podemos encontrar dentro de la clínica. Es por eso que en esos videos veremos justamente los fármacos que más se utilizan y los fármacos que sí podremos encontrar en la clínica y en el trabajo, por ende, ¿bien? Entonces, aquí tenemos a los fármacos que sí se van a utilizar. Dentro de la primera generación, los que debemos aprendernos son la cefalexima y la cefazolina. Dentro de la segunda generación son la cefuroxima y la cefoxitina. Dentro de la tercera generación, los más importantes son tres, que son la ceftriaxona, la cefotaxima y la ceftazidima. En la cuarta generación solamente el que más se encuentra es la cefepime y en la quinta generación la ceftarilona. Con que nos sepamos estos fármacos ya es mucho más que suficiente. Ya, ¿recuerdan la pregunta que les mencioné acerca de las 5 generaciones de cefalosporina y que teníamos que conocer cuáles son las más representantes? Ya, acá las tenemos. Cefalexina, cefazolina, cefepime de la cuarta generación, de la segunda generación cefuroxima, cefositina, tercera generación ceftriaxona, ceftazidima, cefotaxima y de la quinta generación cefarolina. Estos nombres que están marcados, por favor, aprenderlos dentro de la clasificación de cefalosporina. ¿Qué podemos preguntar de cefalosporinas? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Que ya lo han visto que es a nivel de la pared celular. Y su clasificación, colocar representantes de cada uno de ellos. Por favor, apuntarlo y tenerlo en cuenta. Y justamente en estos son donde daremos énfasis en estos videos. Bien, ahora, una vez ya aprendido estos fármacos, pasemos a ver al espectro de acción y veámoslo de forma resumida para que tengamos una idea clave en este video. Bien, entonces, veamos frente a qué tipo de bacterias van a actuar cada uno. Primeramente, los de primera generación van a actuar bastante bien frente a las bacterias gram positivas. También lo van a hacer frente a las bacterias gram negativas, pero no con tanto ímpetu como con las gram positivas. Bien, ahora pasemos a la segunda generación. En acá, el espectro de reacción de las bacterias gram positivas se ha mantenido o incluso ha disminuido un poco, pero las gram negativas han aumentado su espectro de acción. Pasamos al siguiente, que es la tercera generación. Acá podemos ver que las gram negativas siguen con ese espectro de acción un poco ya reducido, pero las gram negativas están todavía por encima ya de las gram positivas, porque estos, generalmente los fármacos de tercera generación, son exclusivamente utilizados para bacterias gram negativas. Bien, entonces acá ya podemos ver una mnemotecnia o incluso un recordatorio. Vemos que entre cada generación, desde la primera a la tercera, mientras vamos avanzando, vemos que el espectro de acción para las gram positivas, en este caso, va como que disminuyendo de forma lenta. Pero pasa justamente lo contrario con las bacterias gram negativas, que en este caso van aumentando su espectro a medida que van avanzando. Esto es muy, pero muy clave. Bien, ahora pasemos a la cuarta generación. La cuarta generación, si te tuviera que decir que te acuerdes de algo frente a qué tipo de bacterias actúan, te respondería frente a Pseudomonas aeruginosa principalmente. Solamente con que sepas eso, ya sabes frente a quién va a actuar las bacterias, los antibióticos de cuarta generación. Bien, y si nos vamos a la quinta generación, podemos ver algo muy clave, y es que esta ceftarolina va a actuar bien frente al Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y esto es muy clave porque recordemos, en anteriores videos que vimos de las penicilinas, recordábamos que había grandes familias, incluso beta-lactamasa resistentes, pero no había alguien que se pueda encargar específicamente del Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Y acá ya podemos ver que en la quinta generación se ha logrado conseguir un fármaco que sí haga efecto frente a ese tipo de bacterias. Bien, muy importante esto. Ahora, si tú eres un poco más exquisito, un poco más curioso y quieres saber específicamente a qué tipo de bacterias gram positivas y gram negativas me refiero, o a qué tipo de bacterias más me estoy refiriendo en cada generación, pues te las voy a mostrar.
y vamos a ver en este caso el espectro de acción de forma detallada y aquí lo puedes ver. Miren, entonces ya tenemos acá al espectro de acción. En la primera generación, como dijimos, van a haber bastante cantidad de bacterias gram positivas. Acá tenemos principalmente a los cocos gram positivos, que son los que van a ser los más principales, como por ejemplo estreptococos, estafilococos, neumococos. También vamos a actuar frente a bacilos gram positivos y también frente a estafilococos aéreos meticilino sensibles, muy importante que sean sensibles a la meticilina, ya que los que son resistentes solamente la quinta generación, ya sabemos. Bien, dentro de los gram negativos tenemos a los bacilos gram negativos, también tenemos en este caso a E. coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus. Bien, si pasamos a la segunda generación, podemos ver que en este caso el espectro de gram positivos se sigue manteniendo, pero en este caso se agregan a los anaerobios, se agregan a los bacilos gram negativos y se agregan en este caso, aparte de E. coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus, al Haemophilus influenzae, en este caso al Bacteroide fragilis y diferentes cepas de Serratia. Vemos que el espectro de gram negativos en la segunda generación ya ha aumentado bastante. Y ahora pasemos a la tercera generación, que vemos que, miren, el espectro es mucho, pero mucho mayor. Bien, aquí tenemos a los cocos gram positivos igual, estreptococos, estafilococos, neumococos, bacilos, estafilococos aéreos meticilinos sensibles, anaerobios, bacilos gram negativos. Y lo más clave acá es que ya se han agregado en este caso a cocos gram negativos. Vamos a tener las enterobacterias al igual que anteriormente, como el E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, pero se va a agregar el Citrobacter. En este caso se va a agregar la Serratia mercenses, se va a agregar la Providencia, a Haemophilus y Neisseria. Y también y muy importante aquí, por eso lo puse como que al último, y es que hay un fármaco dentro de esta generación que sí puede actuar frente a Pseudomonas aeruginosa, pero eso lo veremos más a detalle en próximos videos. Bien. Ahora, pasamos a la cuarta generación. Esta, como dijimos, sí es en este caso específicamente utilizada para Pseudomonas aeruginosa principalmente. También va a utilizarse bien frente a Staphylococcus aéreos sensibles a la meticilina, frente al Streptococcus pneumoniae, frente a bacterias gram negativas como Haemophilus, Neisseria, enterobacterias, E. coli, Klebsiella pneumoniae e incluso Proteus. Bien, lo más importante pero acá, como dijimos, Pseudomonas aeruginosa. Ahora pasemos a ver a la quinta generación. Acá, como dijimos, lo más clave es que vamos a actuar frente a estafilococos aéreos que sean meticilino resistentes o resistentes a la meticilina. Muy clave esto. Y también vamos a actuar frente a algunos enterococos. Muy importante. Entonces, te recomiendo que le saques una captura de pantalla acá ahora mismo para que sepas qué tipo de fármaco recetar en este caso cuando utilices o cuando veas este tipo de bacterias. Pues este cuadro es súper, pero súper claro. Bien, ahora, como ya vimos frente a qué tipo de bacterias van a actuar bien, en este caso las cefalosporinas, también podemos ver, y es clave saber, frente a qué tipo de bacterias no van a tener actividad estas cefalosporinas. Y para eso, anteriormente se creó una mnemotecnia que era la mnemotecnia LAME, donde veíamos básicamente frente a qué tipo de bacterias no podían actuar las cefalosporinas. L, que significaba la listeria, A, de atípicos como el micoplasma y la clamidia, M, de MRSA, que significaba estafilococos aéreos resistentes a la meticilina, y finalmente enterococos. Esta era la mnemotecnia que se utilizaba anteriormente. Ahora ya no se puede utilizar tanto. Esta era la memotécnica anterior en la cual ¿qué es lo que te indicaba? Que las cefalosporinas no podíamos darla ni en atípicos, ni en listeria, ni en MRSA, que eran los Staphylococcus meticilinos resistentes, y los enterococos. Ahora actualmente podemos hacer una modificatoria, ¿no? ¿Qué modificatoria? ¿En cuál de estos 4 grupos? Vamos, El de Belém. Muy bien, el de MRSA, ¿ya? Que hace represencia M, y el de enterococos. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de cefalosporina empleamos? El de quinta generación. Exacto, y como quinta generación, ¿quién estaba como representante? Cefarolina. Vuelvo a mencionar, este video cefalosporinas, por favor, es un resumen contra qué bacterias actúa, específicamente las 5, cuáles son los más representativos y el espectro de las mismas. ¿Por qué? Porque
porque en este caso, como dijimos, ya apareció una quinta generación, y esa quinta generación, pues, miren, dijimos que se encargaba de estos estafilococos aéreos meticilinos resistentes, y también se encargaban de algunos enterococos. Entonces, esta nemotecnia en sí ya no funciona tanto, solamente la L y la A, que son para listeria y para atípicos. Bien, esto se los quería mostrar para que no haya confusión en posteriores videos. Bien, si debemos saber algo frente a quienes no actúan, frente a listeria y frente a atípicos como micoplasma y clamidia. Ya hay generaciones que actúan contra estos y contra los enterococos. Bien, eso es muy, pero muy importante que lo recuerden. Y pues nada, con esto acabamos de llegar al final del video. Espero mucho que les haya gustado ya entender la clasificación de las cefalosporinas. En los próximos videos veremos a detalle cada uno de esos. Bien, entonces solamente nosotros que presentamos como caso clínico respectivo lo que es el caso 1, ¿ya? Nada más para el portafolio de la siguiente semana, que en este caso sería este presencial, y de todas maneras con ustedes tenemos que coordinar la recuperación del laboratorio anterior acerca de oxitóxicos y tocolíticos, respectivamente. Gracias. Nos vemos el día jueves. Gracias. Adiós, profesora. Cuídese. Gracias.